Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, nuestra hermanita Rita Torres, nuestros hermanos de María Visión Radio, a su programa, y los invitamos a que nos acompañes en esa poderosísima oración llena de bendición. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, este momento les queremos compartir. Hemos puesto como título de este programa Testigos de Fe. Y testigos de fe en muchos sentidos, no solo, principalmente todos los testigos de fe que nos revela la palabra de Dios, del Antiguo, del Nuevo Testamento, testigos de fe en nuestros días, en los santos que en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica. Anoche precisamente estaba yo volviendo a recibir a través de nuestros canales católicos la vida de San Maximiliano, ¿sí? Que él se ofrece para morir en lugar de uno de los presos de los nazis. Entonces son testigos de fe, Santa Madre de Dios, que nos han dejado enseñanzas enormes, grandiosas. Pero en esta ocasión, en el inicio, queremos irnos a meditar hasta donde nos sea posible, gracias Silvia, lo que sobre testigos de fe nos muestra la palabra de Dios. Porque, una de las partes que sabemos y que pasan desgraciadamente es que las personas, mis hermanos, que por X circunstancias o en alguna etapa de su vida se les presentan estas pruebas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado ante determinadas situaciones, circunstancias, acontecimientos, desastres naturales, muertes, pandemias, expresiones como he perdido la fe, ¿sí? Y aquí la meditación profunda es poder llegar al punto en el que si verdaderamente la perdiste o nunca la tuviste, ¿sí? Recordamos ese momento maravilloso cuando nuestro Señor habla con sus apóstoles, cuando ellos le preguntan cuántas veces hay que perdonar una ofensa, ¿no? El Señor les contesta, hasta 70 veces 7. Y ante tal circunstancia que obviamente se les parecería a ellos casi imposible de cumplir, es cuando le dicen, aumentanos la fe.
porque fíjense qué importante y estas reflexiones de esos momentos de fe, cuántas veces nuestro Señor Jesucristo, Él exclamaba con asombro, con alegría, y a la vez también con tristeza, porque se encontraba con que no era su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, los que estaban dando muestras de fe. En muchos de los casos eran paganos, ¿no? Que el Señor se encontraba con fe de ellos y a cuantos también inclusive sanó. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este libro yo les recomendaría, por el amor de Dios, porque es algo tan importante este tema, y bueno, pues obviamente imposible de poder desarrollarlo en un solo programa, es que nos ofrezcamos estos días, como ofrezcamos al Señor esta intención de poder meditar profundamente este libro de los Hebreos, donde nos narra que recordemos la fe de los héroes de la fe, los gigantes de la fe, ¿sí? En el libro de los Hebreos se nos habla de los gigantes de la fe, ¿no? De los cuales nosotros debemos de no solo encomendarnos, que es importantísimo, sino aprender de ellos. Porque una de las partes más importantes que nos narra San Pablo, bueno, hay alguna controversia por ahí si fue San Pablo el que escribió el libro de los Hebreos, pero lo importante es que eso nos narra algo maravilloso, profundo, misterioso, el que sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros, tal vez en alguna etapa de nuestra vida, no solo ignorábamos esto, sino pues ni nos cuestionábamos si teníamos o no teníamos fe? Porque son dos cosas diferentes, y por eso el estudio de la palabra de Dios, el conocer la verdad, ¿no? Tú puedes creer que una persona o algo existe, ¿sí? Pero creer que lo que esa persona nos dice se cumple es otra cosa. Y creeríamos que en un porcentaje altísimo, no lo dudamos, muchísimas personas ni se cuestionan si Dios existe o no existe. Bueno, sí, dicen, sí existe. Pero, ¿le crees a Dios? ¿Crees que lo que dice la palabra de Dios se cumplirá en ti, en tu persona, en tu entorno? Ese es el problema de la fe, mis hermanos. Y es precisamente en este libro de Hebreos 11, donde se nos enseña esta. Por eso voy a leer algunos textos, pero la invitación es que pues hagas el esfuerzo, el ofrecimiento a nuestro Señor, de que puedas leer completo el libro de Hebreos. Dice: recordemos a los héroes de la fe. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuanto tuvieron fe. Todos nuestros antepasados. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Esto es tan importante, mis hermanos. Dice: por la fe, entre otras cosas, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. ¿Se acuerdan que también recordamos que Elías fue llevado en un carro de fuego, sin haber sufrido muerte ni corrupción en su cuerpo, como Enoc? Entonces, por la fe, nos asegura la palabra de Dios que Enoc fue trasladado también al cielo, ¿sí? Por su fe. Y se nos sigue, no sé cómo decirles, bendiciendo
con ese conocimiento, pues dice, en efecto, refiriéndose a Enoc, antes de haber sido arrebatado al cielo, se dice que había agradado a Dios. Ah, qué hermoso, que había agradado a Dios. Y bueno, pues no se nos olvide que una de las expresiones de nuestro Señor, precisamente cuando Él pide que hagamos algo que le agrade, es cuando nos dice que lo que hacemos por un hermano necesitado se lo hacemos a Él. Y Él está contento porque lo estamos amando a través de los hermanos. Dice, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Uno no se acerca a Dios. El apóstol Santiago, creo que es en Santiago 5, nos dice que acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Eso nos dice el apóstol Santiago. Pues aquí se nos recalca, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Por qué lo buscas? Mi hermano, porque sabes que existe, pero sobre todo porque sabes que todas sus promesas que están en este libro sagrado, todas se van a cumplir en ti, se van a cumplir en mí, se van a cumplir en tu familia. Se van a cumplir, mis hermanos. No es un libro en el que tú puedas decidir, esta parte sí la creo y esta parte no la creo, ¿no? ¿Qué pasa y por qué se pierde la fe? Que era la parte que nos interesaba compartir con ustedes. Hay un momento en que precisamente en una de esas cartas que escribe San Pablo a Timoteo, le comparte San Pablo y dice, debes saber, causas por las que se pierde la fe, mis hermanos, debes saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo. ¿Cuántos de nuestros hermanos, hermanas, familia, pues han ido perdiendo la fe o nunca la practicaron, nunca se dieron cuenta que la tenían? Porque el mundo te envuelve, te lleva, te jala, te involucra. Y cuando menos piensas, hay un momento en que se nos dice también el que si no la practicamos, un día no vamos a tener ni esa poquitita que teníamos, ¿sí? También es en este mismo libro de los Hebreos donde se nos comparte de los gigantes de la fe, mis hermanos, Noé, Abraham, Sara, Moisés. A todos ellos, mis hermanos, la muerte los encontró firmes en su fe, ¿sí? Reconociendo que eran extraños y viajeros en la tierra. Esto nos va enseñando el libro de los Hebreos, mis hermanos. Ellos firmes en la fe, ¿sí? Y por eso es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, porque la fe es lo que te mueve a moverte, a actuar, a hacer. Sí es muy humano, por llamarlo así, que de repente se nos presenten algunas pruebas que en algún momento son como tentaciones las pruebas, mis hermanos. Y la fe está en constante desarrollo. Muchas veces, y lo vuelvo a decir, les he compartido que en una charla que me tocó estar, en un retiro que me tocó estar en Miami, que una de las charlas la dio el padre Tomás Forres, sacerdote carismático. Él decía esto, para mí inolvidable: la fe es como una escalera eléctrica, mi hermano. Si no está subiendo, ten la certeza que está bajando. Y se mueve y se desarrolla diariamente con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus acciones. ¿Aumenta o se debilita?
Hay otro momento en el que el Señor, con ese ánimo de sacudirnos, sacudir nuestra pasividad, nuestra poca fe, nuestra negligencia, Él comenta que en este camino, en este trayecto, que todos estamos encaminados. Bueno, si seguimos en esa tibieza, se nos van a adelantar hasta las prostitutas, que van a encontrar ellas un momento de fe. Y recordemos a esa prostituta que nos narra el momento cuando iba a ser tomada la ciudad de Jericó. Cuando cuando es precisamente Josué que manda toda una comisión a que vaya, a que suba las murallas de Jericó y más o menos de un vistazo para ver de qué lado, de qué manera puedan tomar la ciudad de Jericó. Esto está en el libro de Josué, mis hermanos, también maravilloso lo que ahí pasó. Y como una mujer, que la palabra de Dios nos narra que era prostituta, los esconde, los ayuda para que no los tomen presos y los maten. Por eso dice precisamente, hace este recordatorio, este libro de Hebreos, en este capítulo 11, dice, por la fe la prostituta Rahab escapó a la muerte de los incrédulos cuando dio buena acogida a los espías. Eso era Jericó, mis hermanos, el pueblo del pecado. Y que para llegar a la tierra prometida tenían que tomar Jericó. Y es maravillosa la manera como se nos narra en Josué 6, cómo fue esa toma de Jericó, siguiendo las instrucciones que están en este santo libro. ¿Sí? Ahora, en cuestiones de fe tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el Dios en el que yo creo, mis hermanos? ¿Sí? ¿En qué Dios creo yo? ¿Sí? ¿Y cuáles son las diferentes etapas que entramos en la fe? Cuando inicia la fe, cuando ya es una fe que va creciendo, que va madurando, que va siendo una fe adulta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pudiéramos decir que el Dios en el que yo creo, el Dios es el Dios que nos quiere tanto, mis hermanos, que se encarna, se hace hombre de carne y hueso, frágil y vulnerable para nosotros. Nuestro Señor, cuando se encarnó, nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de la Santísima Virgen María, todo Él, humano como nosotros, menos en el pecado, ¿sí? Buscamos al Dios que se retrata en la parábola del Hijo Pródigo y en tantas otras parábolas. Hay un momento en que en esta parábola del Hijo Pródigo, mis hermanos, hemos estado hablando que el Señor se sigue manifestando en formas a hombres y mujeres, porque pues todavía seguimos sin entender qué necesitamos hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Y en una de esas manifestaciones que él hace a una mística boliviana, le dice estas palabras refiriéndose a ese momento de esa parábola del Hijo Pródigo, ¿sí? Y dice estas palabras, nuestro buen Dios, para el mundo de hoy, para nosotros, mis hermanos, dice, y pongamos atención, lo he dicho refiriéndose a esta parábola del Hijo Pródigo, lo he dicho anteriormente, quiero ser presentado al mundo moderno como José, que abre a todos los hombres los graneros del faraón y distribuye el grano en abundancia para que no haya más hambrientos sobre la tierra. Quisiera ser presentado, sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, quisiera ser presentado como el
como el padre del hijo pródigo, que envejecido por el dolor de la ausencia del hijo, vigila desde la ventana con una pequeña luz de esperanza en el retorno del hijo amado. Y añade, qué bendición. Yo vivo en medio de ustedes, en el aire que respiran, en el pan que comen, en el agua que beben, con la obra grandiosa de la creación que no cesa nunca. Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en este mensaje. Así estoy en medio de ustedes, vivo, real, con el sacrificio perpetuo de la cruz y la gloria de la resurrección en cada Eucaristía. Vivo y real, mis hermanos. Ese es el Dios que buscamos. Y Él se manifiesta de muchas maneras. O también está el Dios que solo nos reprocha amorosamente nuestro desamor. Y esto pasa, acordémonos que también Él manifiesta en esas revelaciones que hace de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven. Cuando aquella persona, después de haberlo recibido, se regresa. Todo esto le es narrado a esta hermana nuestra boliviana, esta mística boliviana, y que cuando ella regresa a su lugar, después de haber recibido al Señor en la Eucaristía, pues ella empieza con su letanía de pedidos, como desgraciadamente, y es una realidad que a veces en eso caemos, y que necesito esto y necesito aquello, y Señor, por favor, mira, Y el Señor, precisamente, que Dios solo nos reprocha nuestro desamor. Y por eso le dice a ella, a Catalina, ¿te fijaste? En ningún momento me ha dicho que me ama. En ningún momento me ha dicho que me ama. ¿Qué otro Dios buscamos? El Dios de la misericordia, infinitamente misericordioso, que nos ama y perdona gratuitamente. Así se lo hace saber a Santa Faustina, mis hermanos. Es tanto su amor, es tanto su preocupación por cada uno de nosotros, por eso la importancia de compartir, que recordemos que Él nos regala gratuitamente una oración como es la coronilla de la Divina Misericordia, y Él promete a Santa Faustina, esta monjita polaca, que si nosotros somos personas que rezamos esta coronilla, así sea una sola vez en nuestra vida, nos va a socorrer en ese último momento, en ese último suspiro de nuestra muerte. ¿Y lo creemos, mis hermanos? O el Dios en el que yo creo y que me causa, pues, ¿qué les pudiera decir? Me sacude, me mueve ese amor que siente, Él siente debilidad por los más desfavorecidos, excluidos y marginados entre nuestros hermanos los más pobres. Yo diría que hasta, no sé, el Señor condiciona, ¿no? El amor que Él quiere recibir de parte nuestra, a que lo hagamos a través de nuestros hermanos los más pobres. ¿Y hacemos caso, mis hermanos? ¿Estamos haciendo caso? Por eso, el Dios en el que yo creo. Ahora, la misma palabra de Dios no solo nos habla de los héroes de la fe, los gigantes de la fe, nos habla también de aquellas personas que... ¿Cómo narrar lo que es un encuentro? ¿Sí? Porque la fe verdadera, mis hermanos, es el resultado de un encuentro entre dos personas, Dios y el hombre.
Y San Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Lo dice cuando comparte con Timoteo, 2 de Timoteo 1:2 dice: yo sé de quién me he fiado, dice San Pablo, refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es el resultado del encuentro entre dos personas, el hombre y Dios. Y ese encuentro, mis hermanos, solo se da cuando tú estás dispuesto, así sea por curiosidad, a acercarte al Señor, a las cosas de Dios, acercarte a la palabra. El libro de Romanos nos enseña que la fe viene por el oír y ir. Camina la fe, mis hermanos. Pero es importante que vayamos nosotros al encuentro, como nos narra también el apóstol Santiago, ¿no? Aquí dice, creo que es 10. Sí, Romanos 10, mis hermanos, pongamos atención. Si tú eres una persona que te das cuenta que tu fe es lánguida, que la fe que crees tener hasta ahorita, ¿sí?, no te mueve a nada, a hacer nada, a creer en nada, a ayudar a nadie en nada, pues pregúntate si realmente es fe lo que tienes, o solamente sí puedes creer que Dios existe, pero hasta ahí, sin ningún otro tipo de interés. Puedes creer que existe Él como creador del universo, pero que no se meta contigo porque tú en este momento estás muy ocupado y el mundo te llena, tus horarios están llenos y cosas para el Señor, pues no hay tiempo, ¿verdad? Pero si por ahí hay una lucecita, mis hermanos, por eso la importancia de compartir. Y entra por lo menos en ti la curiosidad. Es importante que sepas, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios sobre la fe. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Se arraiga en la verdad, mis hermanos. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero el Señor necesita por lo menos de tu curiosidad, ¿sí? Eso es lo que nos comparte el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo se va perdiendo? Bueno, lo decía el apóstol Pablo, ¿no? De que el mundo, ¿sí?, los jala, los envuelve. Hay un momento en que nos comparte también San Pablo que algunos de sus compañeros, de los que estaban con él, pues lo han abandonado por las cosas del mundo, es lo que acabamos de leer hace un momento, ¿no? A ver, aquí está. Dice, debes saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo. En otras ocasiones les hemos compartido de que en esta situación que nos tocó vivir en la pandemia, mis hermanos, fue muy palpable para nosotros como apostolado ANE, el hecho de que si bien los comedores que tenemos para nuestros hermanos los más pobres, los recibíamos antes de la pandemia, comían sus alimentos sentados, se les repartía ropa, etcétera, etcétera. Cuando vino la pandemia, pues nos vimos la necesidad de cerrar, más no de dejarlos abandonados. Entonces, lo que hacíamos era preparar los alimentos y se hacían en determinados paquetes, bolsas, y se les entregaba formados en la banqueta con la distancia necesaria para no caer en ninguna situación de contagio. Y se les entregaba para lo que lo llevaran o lo comieran en otro lado, ¿no? Entonces,
el Señor en su misericordia nos da nos comparte ese conocimiento, nos quiere sacudir para que entendamos que cada uno de nuestros hermanos necesitados, en cada uno de ellos está Él. ¿Quiénes han perdido bíblicamente la fe? Lo conocemos. Porque han empezado en algo. Y entonces les decía en esto de la pandemia, cuando estaba Santa Madre de Dios, muertes por aquí, muertes por allá, muertes por acullá, nos llegaban apoyos de nuestros hermanos, nos llegaban víveres, nos llegaban aportes incluyendo económicos, nos iban y nos dejaban aceite, arroz, frijol. Pero era algo maravilloso porque podíamos darles a ellos sus despensas en uno de los comedores que tenemos aquí en Tlalpan. Pues un día llegan más de 100 mujeres, aún hoy. Al otro día llegan 220, 230 hombres en situación de calle, ¿sí? Pero pasó algo que fue como un termómetro. Cuando empezó a bajar el termómetro de las muertes por COVID, de igual manera empezaron a bajar los bienhechores. Dicho de otra manera, que mientras esos bienhechores nos apoyaban para dar de comer al pobre en situación de calle, lo hacían porque temían morir en la pandemia, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta que, bueno, pues parecía que la pandemia ya iba bajando, que ya no había tanto riesgo, pues yo ya no doy, ¿sí? Mis hermanos, que poco conocemos el corazón de Dios, que nos movemos por temores, no por fe, no por amor, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que una de las enseñanzas que sabemos y conocemos, que el acercarnos al Señor no necesariamente quiere decir que ya la hicimos. Sabemos de 2 hombres que fueron crucificados con Él. Mientras uno se burlaba, el otro tuvo la oportunidad, yo creo que de las más grandes que se pueden tener, cuando hace una confesión pública, se confiesa pecador públicamente, una de las confesiones más impactantes, la del buen ladrón. Tú y yo estamos en el justo castigo, ¿sí? Luego tenemos la otra de quien estuvo y anduvo con el Señor durante X número de años y se desilusionó porque no era lo que él esperaba. Perdió cualquier tipo de fe que lo acercó a unirse al grupo de los apóstoles. Estamos hablando de Judas, efectivamente, ¿sí? No solo perdió la fe, sino se fue al otro extremo, ¿no? De convertirse en un enemigo de la verdad, en un enemigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decir del mismo Pedro? Cuando llega el momento de la prueba, mis hermanos, pues Pedro también, así sea momentáneamente, perdió la fe. Dice, pues no es posible, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres lo que yo creo y dejas que te encarcelen, pues creo que no es por ahí. Y le entra el miedo de que él también. Pero hay otro momento también, mis hermanos, en que un hombre pierde la fe. Nos referimos a Juan el Bautista. ¿Por qué pierde la fe? Bueno, pues esas son las pruebas de fe que se nos presentan, que debemos de aprender de lo que ellos vivieron para que no caigamos nosotros también. Juan el Bautista, después de esa enorme misión que le es encomendada, ¿sí? Lo apresan y cuando está preso es cuando... ¿se acuerdan que hemos hablado de cuántas personas dicen que ¿por qué le va bien a los malos? ¿Sí?
que es una de las causas, motivos por los que los incrédulos se posesionan de esas situaciones. ¿Por qué le va bien a los malos? ¿No? A mí me ha tocado inclusive escuchar personas que dicen, no, a mí ni me invites a esto, yo no me involucro en nada de las cosas de Dios, porque los que se involucran les va de la patada. Comentarios los he escuchado, mis hermanos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué le va bien a los malos? En toda esta situación que le tocó vivir a Job, por ejemplo, que es otro de los libros, mis hermanos, que ojalá te dé la bendición y el tiempo para poder leerlo, meditarlo completo, el libro de Job. Hay un momento en todas estas situaciones que se le van presentando a Job y ante las cuales la fe se desmorona por algunos cuestionamientos, precisamente lo que decíamos, ¿por qué le va bien a los malos? Y hay un hombre de Dios, Eliú, que le responde a Job una de esas cuestiones. Le dice, Dios, le dice Eliú, no rechaza al hombre de limpio corazón, ni deja vivir al malvado a sus anchas. Dios hace justicia a los pobres. Otra vez, los consentidos del Señor. Y bueno, regresamos un poquito a Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene ese encuentro con el Señor, mis hermanos. Imaginémonos. Juan el Bautista es quien bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el que le dice a sus amigos, Él es el Cordero, síganlo a Él. Pero Juan no lo siguió. Juan agarró otro camino. Esa es la parte, ese es el gran misterio por el cual si lo reconoce como hijo de Dios, si se le manifiesta la voz de Dios Padre, este es mi hijo amado, ¿por qué Juan el Bautista no lo siguió? Es un misterio. Luego cae preso, estando en la cárcel, por eso las etapas de sufrimiento, las pruebas, las tentaciones, son las que van a demostrar, mis hermanos, si en nosotros hay una fe viva, real, verdadera, o solo el conocimiento de algunas cosas que hemos escuchado, de repente nos dicen, pero hasta ahí yo no me involucro más, ¿no? Y si tengo o no tengo fe, tampoco me interesa, ¿no? El caso es que, estando en la cárcel, empiezan las dudas de fe de Juan el Bautista. Y todavía hay quienes también siguieron estando con Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús. Y la pregunta, a ver, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Eres tú el Mesías o yo me equivoqué? Eso es lo que le está diciendo Juan el Bautista, ¿sí? ¿Eres tú o yo me equivoqué? ¿De qué manera le contesta nuestro Señor? Realmente molesto, le contesta nuestro Señor. Dile a Juan que los ciegos ven, dile a Juan que los oyen, dile a... ¿Sí me explico, mis hermanos? Seguir al Señor no es estar libre de cualquier situación, de cualquier prueba, sino de qué manera nuestra fe verdadera nos sostiene aún en la tormenta, aún en esa situación. Porque no debemos olvidar a dónde vamos, cuál es nuestro y cuál será nuestro lugar de descanso, como el Señor le dijo a Moisés, ¿sí? ¿Dónde está nuestra patria, nuestra verdadera patria? ¿Sí? De hecho, regresando un poquito a Job, porque está interesantísimo toda esta situación que se le presenta con todas estas pruebas, con todas estas situaciones que Job vive, ¿sí?
porque aún teniendo la experiencia de Job, estamos hablando de, esto fue en el Antiguo Testamento, la experiencia de Job, pero aún teniendo esa experiencia, en el Nuevo Testamento, muchos de ellos seguían creyendo que las enfermedades eran por causa de algún pecado. Aquel que tuviera un hijo enfermo, el ciego de nacimiento, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que este hombre naciera ciego? ¿Y qué les contesta Jesús? No, ni él ni sus padres, sino para que en él se manifieste la gloria de Dios. ¿Sí? El sentido salvífico del sufrimiento, mis hermanos. ¿Sí? Y con Job pasaba algo parecido en el Antiguo Testamento. Los amigos de Job, después de tantas calamidades, situaciones, muertes, enfermedades que se le habían venido a Job, decían, algo tiene que haber hecho Job, algo muy malo por lo que le está pasando, ¿no? Sí, vamos, mis hermanos, a leer algo relacionado con lo de Job, que, como les decía, ojalá, por el amor de Dios, te des el tiempo de leer esta belleza de lo que representa el libro de Job. Job 38:1 nos dice lo siguiente. Después de los reclamos naturales, ¿no? Así, yo creo que es un reclamo muy parecido al de Job y Juan el Bautista y el de algunos de nuestros hermanos, a nosotros mismos que nos ha tocado vivir crisis, enfermedades, pérdidas, que nos agarremos de la mano del Señor sabiendo que debe de haber y debemos buscar paz aún en esas tormentas. Recordemos que un Jesús resucitado fueron sus primeras palabras: la paz sea con ustedes. Hay que buscar esa paz, mis hermanos. Entonces, en ese reclamo muy parecido, guardando todas las distancias de lo que Job le reclama a Dios Padre, está lo que Juan el Bautista le reclama a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le responde Dios Padre a Job, mis hermanos? Por favor, compartamos. Dice, Yahvé respondió a Job en medio de la tempestad y le dijo, ¿quién es ese que oscurece mis obras con palabras insensatas? Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú tendrás que enseñarme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla si sabes tanto. Santa Madre de Dios, lo que le dice Papá Dios a Job. ¿Sabes tú quién fijó sus cimientos o quién la midió con una cuerda? ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borbotando del seno materno? Cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos. Es una manera como el Señor le responde a Job. Y la manera como le responde a Juan el Bautista. Ve y dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. ¿Sí? Esas son las verdades de fe, mis hermanos. Esa es la enseñanza. Luego hay otro momento, precisamente, que nos hablan de esas advertencias que Dios hace. ¿Sí? Esto está en el libro de Job 33:1. Cuando llegue ese momento, dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si puedes, respóndeme, está atento en contra mía. Mira,
Ante Dios soy igual que tú, también yo fui modelado de barro, por eso no tendrás que atemorizarte ante mí. Todo esto se lo está diciendo y aclarando Eliú a Job, ese hombre de Dios, Eliú a Job. Y le dices, tú que te quejas de él porque no responde a tus razones. Esto fue antes de que Dios le respondiera, por eso es Job 33. Pero mira que Dios habla una vez y no lo repite dos veces. En sueños habla Dios. En visión nocturna, cuando desciende el sueño sobre los hombres mientras los humanos duermen en su cama. ¿Sí? También instruye Dios al hombre en su cama, le dice, por medio del dolor y de la fiebre, cuando está hastiado del pan y rechaza los manjares deliciosos. Todo esto se lo está diciendo luego a Job, ¿no? Porque está tratando de detener sus reclamos. Pero qué manera maravillosa como Dios le responde. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo ponía límites al mar, a las olas. Mis hermanos, el creer en Dios sin hacer, pues no es tener fe eso. Y después de todas esas tribulaciones que sufrió Job, y después de que Eliú le aclaró, después de que Dios le respondió, ¿cómo termina Job con estas palabras? Termina diciendo, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Job 42, 5. Yo te conocía solo de oídas. Mi hermano, ¿tú sigues conociendo a Dios solo de oídas? ¿No te interesa tener un encuentro real con Él? Ve a la palabra, ve a la Santa Misa, ve a la reconciliación, recíbelo vivo. Yo vivo en medio de ustedes en el agua que toman, en el pan que comen. Lo vuelvo a repetir. Dice el Señor otra vez, una y otra vez. Yo vivo en medio de ustedes en el aire que respiran, en el agua que beben y el pan que comen, con la obra grandiosa de la creación que no cesa nunca. Así, dice el Señor, estoy en medio de ustedes, vivo, real, con el sacrificio perpetuo de la cruz y la gloria de la resurrección en cada Eucaristía. No sigas conociéndolo solo de oídas, ¿sí? Muchas veces nuestro Señor, como les decía, le llegaba esa expresión de asombro por darse cuenta de la fe de los paganos, ¿sí? San Pablo decía, uno de los síntomas, mis hermanos, que de lo que es una fe verdadera, ¿sí? San Pablo decía, es que no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Un verdadero creyente, mis hermanos, no puede callar por cobardía, porque se vayan a molestar. Recordar que la palabra de Dios, decía que en paz descanse el padre jesuita Eduardo López Valera. El Señor no necesita de defensores, el Señor necesita de colaboradores, de los que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído en sus propias vidas. No te limites
a conocer a Dios solo de oídas. Y sobre todo, mis hermanos, no caigas en la trampa de los engaños. ¿Cuántos de mis hermanos, de tus hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos han agarrado el camino equivocado? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? En el libro de Tito, en el Antiguo Testamento, nos alerta, nos dice: si alguien fomenta sectas en la iglesia, le llamarás la atención una primera y una segunda vez. Después, rompe con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Mis hermanos, la verdad por delante, sí. La verdad con mayúscula, decía el padre López Valera, necesita de colaboradores. Compartamos, mis hermanos. ¿Cuántos de los que conocemos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, conocen a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo solo de oídas? Llevémosle, compartamos como San Pablo, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, oído, vivido, sentido, y le damos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.